Y mientras comparto, bien, ahí ves eh, Dios, la plataforma. Sí, se ve. Bien, buenísimo. Bueno, te dejé ahí, les dejé, les dejé la teoría de hoy, sí, y también una teoría cortita respecto al práctico, que bueno, después de cuando terminemos con la teoría de hoy vamos a charlar sobre esto. Bien, entonces me decías que el trabajo de Afalita lo habías terminado. ¿Tenés alguna pregunta o querés que veamos las respuestas más o menos cuáles eran? Por ahí de las 5 preguntitas que eran, la que más me interesa es que sepan de qué categoría sería, ¿sí? No sé qué contestaste ahí. Eh, Yo le puse categoría uno bueno, ¿por qué? porque bueno, busqué ahí las categorías y los hidrocarburos sólidos estaban Bien, en el sector de categoría uno, así que por eso le puse. bien. Dame un segundo que quiero ver a ver qué les dejé. Eh, Geología minera, esto no parece que era. Estoy repasando la teoría a ver si lo tengo bien. Ahí está Lourdes. Bien, perfecto. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Bien, Fernando, perfecto. No me acordaba que había que contestar en esa. Pero sí, son de primera, sí. No, quería chequear que no lo hubiese puesto en la de tercera en la teoría. Eh, Bien, y después la otra pregunta, bueno, las primeras tres eran sencillas. La mina de Toribia es la que está cerca de Rincón. Hay dos en realidad, la otra en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero sé que Toribia es la que está eh, medianamente en producción. Y la cuarta, ¿sí? La diferencia entre las asfaltitas de Mendoza y de Neuquén, ahí que contestaste. No tengo la hoja acá, pero tenía que ver con la orientación de las vetas. Una Bien, era concordante con el estrato, me parece, en Mendoza, y la otra era discordante, en Neuquén, me perfecto, parece. perfecto, bien. O sea, estaba asociada a filones capa, ¿sí? Que son concordantes, como bien decís, y la otra eran diques, ¿sí? Los filones o diques que, bueno, eran discordantes, ¿sí? Incluso, bueno, ahora no sé si tengo alguna foto acá en la compu de la mina, pero bueno, igualmente en el Google Earth también se ve, ¿sí? Se ve la disposición en Tolivia, que es ahí cerca de Patamora. Eh, Se ve bien la disposición este-oeste más o menos, y bueno, se ve que es bien discordante, ¿sí? Respecto a los estratos. Perfecto. Bien, bueno, las otras eran sencillas, así que no las vamos a repasar. De, mm, de logueo, entonces, no pudiste avanzar con eso, me decías. ¿Alguna pregunta o algo que por ahí antes de arrancar o antes de hacerlo, alguna duda que tengan específica, o vos, Lourdes, también, no hay problema? Del práctico 8, ¿sí? Estoy viendo que nadie lo entregó. Me falta que agregar la entrega de la actividad 9. Después les voy a dejar el link acá, ¿sí?
Entonces, bueno, le decía a Fernando Lourdes, les dejé las dos teorías, ¿sí? Esta es la teoría de hoy y este PDF de cálculo y estimación de reservas es un PDF cortito de más o menos lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de estimar las reservas, de esto vamos a hablar después de la teoría, y que, bueno, está asociado directamente con el práctico, ¿sí? Bien, bueno, hoy vamos a ver Quality Assurance y Quality Control, ¿sí? O QAQC. Del cual ya más o menos estuvimos hablando, ¿sí? Algunos conceptos básicos. Eh, pero bueno, lo interesante o lo importante de este capítulo, de esta parte de la teoría, es que vamos a ver ¿sí? cómo se realizan ¿sí? los controles de calidad ¿sí? y los controles o las garantías de calidad. ¿Sí? Entonces, bueno, a la hora de muestrear, como estuvimos viendo en las distintas etapas del proyecto minero, eh, lo importante de esos datos es que sean confiables, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo tratar, ¿sí? de controlar justamente que esos datos sean fiables, ¿sí? ¿Y para qué venimos sacando todos esos datos, ¿sí? No, o sea, no nos sirve de nada un dato aislado que nos diga que tenemos una determinada ley en un yacimiento si no podemos saber cuánto vamos a encontrar, ¿sí? Como estuvimos viendo, se hacen las distintas perforaciones y las distintas labores mineras para tratar de ubicar, que es el concepto del que les vengo hablando hace bastante. Bueno, ubicar es básicamente conocer ¿sí? la concentración eh, promedio de un yacimiento. Obviamente eso va relacionado con el volumen y con los tonelajes, posibles tonelajes de extracción, y la cantidad de mineral de interés que podemos llegar a sacar, ¿sí? Entonces, en todo eso está involucrado lo que es el cálculo de reservas, que es el práctico del cual nos vamos a ocupar hoy. Entonces, bueno, vamos a ver que hay una serie de normas y algunas herramientas que nos sirven para justamente controlar, ¿sí? Eh, que, bueno, sobre todo el dato del laboratorio, que es un dato de un tercero, por así decirlo, ¿sí? De alguien ajeno a la empresa en la que uno trabaja, o a la empresa minera, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es poder controlarlo de alguna manera, ¿sí? O auditarlo, mejor dicho. Entonces, fíjense cómo podemos auditar la información de un proyecto minero, ¿sí? Del que tengamos que evaluar. Entonces, bueno, esto también, estos procedimientos de los que les hablo también sirven para, a su vez, como hablamos en las primeras clases, por ejemplo, una empresa grande, ¿sí? Una multinacional que quiere comprar un proyecto, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente ver estos procedimientos y ver los datos, ¿sí? Si tienen datos, nuevamente, si tienen la empresa a la que quiere vender un proyecto, tiene datos aislados, ¿sí? No van a ser muy confiables. Entonces, eh, bueno, puede resultar en que la empresa grande, la multinacional, decida no avanzar con las negociaciones porque justamente los datos que se tienen no son fiables, ¿sí? Entonces fíjense que, bueno, acá todas las empresas serias, ¿sí? tienen manuales de procedimiento. ¿Por qué? Porque como venimos viendo, la geología en algunos aspectos es bastante subjetiva, entonces lo vamos a ver un ratito también, a la hora de, por ejemplo, de mapear, ¿sí? Eh, o incluso de tomar las muestras, existen distintos criterios, ¿sí? Que, bueno, van a depender de la persona que los haga. Entonces, como no siempre depende, un solo proyecto depende de una sola persona, dependiendo el geólogo que haga los mapeos, por ejemplo, o el equipo de geólogos que hagan los mapeos, van a existir distintas interpretaciones y eso puede llevar a errores, ¿sí? Errores de interpretación. Entonces, bueno, para definir un poco QAQC, fíjense que los procedimientos incluye, ¿sí? QAQC incluye a todos los procedimientos, los mecanismos, las acciones y las herramientas que se aplican y se ejecutan con el objetivo de detectar errores y, obviamente, corregirlos. Entonces, como les decía, el Quality Assurance o Quality Control es las garantías de calidad y los controles de calidad, ¿sí? Lo que respecta a la garantía, ¿sí? Nuevamente, es el conjunto de acciones sistemáticas y preventivas, ¿sí? Para garantizar la calidad y fiabilidad de la muestra. Es un poco lo que les comentaba recién, ¿sí? Son los procesos, o sea,
todas las empresas deberían o deben tener manuales de procedimientos, ¿sí? Entonces, el Quality Assurance viene por ahí, ¿sí? Tratar de tener todo estandarizado o lo mejor posible sobre todos los procesos, ¿sí? Y las distintas etapas por las que tiene que pasar el proyecto, ¿sí? Y sobre todo los procedimientos de muestreo para asegurar, ¿sí? Un estándar mínimo de precisión y exactitud, ¿sí? Que es lo que ya estuvimos charlando hace un par de clases. Y en el caso de control de calidad, ¿sí? Son las actividades, o sea, las distintas herramientas de las que les hablaba para garantizar que esos requisitos de calidad se cumplen, ¿sí? Obviamente, el control es en todas las etapas, como les decía, desde la prospección, la exploración y la explotación, ¿sí? Y un dato no menor es que lo normal, ¿sí? En cuanto a los controles de calidad es que el 20%, ¿sí? De las muestras que se envían a, eh, a laboratorio, por ejemplo, ¿sí? O que se envían a analizar, eh, sean destinadas, ¿sí? A control de calidad. Ahora lo vamos a ver mejor más adelante. Entonces, como también ya les adelanté, los muestreos, ¿sí? Y los resultados de los laboratorios son los más auditados, ¿sí? Sobre todo porque son, como les decía, generalmente hay empresas, algunas empresas que tienen laboratorios propios, pero generalmente son laboratorios de terceros, ¿sí? Entonces, lo importante de la muestra, ¿sí? O sea, del valor que vuelve el laboratorio de las muestras que nosotros enviamos, es que si esa muestra no es correcta, ¿sí? El error se arrastra y se amplifica, ¿sí? De ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, si mandamos una muestra de una beta un conjunto de muestras y nos da una ley promedio de 2 gramos por tonelada, ¿sí? Y cuando en la realidad tiene 1,5, ¿sí? Eso nos va a afectar directamente en la ley de corte, ¿sí? Entonces, si esa ley no es correcta, ¿sí? Puede llevar a grandes errores y a grandes dolores de cabeza y problemas, ¿sí? Em, entonces, bueno, acá más o menos estos son estimativos, ¿sí? De posibles errores durante el muestreo, el transporte, la reducción, ¿sí? La preparación en el laboratorio. Esto ya estamos hablando, fíjense acá, esto sería la parte prospectiva exploratoria o la toma de muestreos, ¿sí? Por parte de la minera y estos tres casilleros, ¿sí? Las reducciones de volumen, las preparaciones químicas y el análisis químico bueno, ya es el trabajo del laboratorio, ¿sí? Pero bueno, los QC, ¿sí? Los Quality Control, son los que tienen que ser llevados a cabo por justamente la empresa que envía las muestras, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, como les decía, existen, ¿sí? Distintos criterios y manuales de procedimientos en donde, bueno, todo eso se vuelca en bases de datos, mapeos, ¿sí? Y posteriores muestreos, que eso, bueno, más o menos sería el Quality Assurance. Después, la calidad de los resultados y el posterior cálculo de reservas es ya incidencia directa del Quality Control, ¿sí? Entonces, como les comentaba, en prospección lo que más se hace es justamente los procedimientos y el control de la garantía, ¿sí? Y después ya eh, durante prefactibilidad y factibilidad, o sea, durante la exploración, ¿sí? Y posteriormente en la explotación, ¿sí? Se hacen ambos, los procedimientos y los controles de calidad, los QC, ¿sí? Entonces, como les comentaba, todas las empresas hacen QAQC, ¿sí? Y bueno, acá más o menos la cadena, ¿sí? De empresas que estuvimos hablando en las primeras clases y de las que, bueno, les decía de la situación de que se da o que se puede dar, ¿sí? Cuando, bueno, la empresa que quiere vender un proyecto no tiene, ¿sí? Estos procedimientos QAQC aplicados, ¿sí? O no los tiene correctamente aplicados. Entonces, bueno, esto más o menos ya se los adelanté, pero en los primeros estadios, ¿sí? Se tiene en cuenta el mapeo, ¿sí? Que como les dije, eh, puede resultar subjetivo dependiendo quién lo haga, ¿sí? Entonces, para eso se generan los manuales de procedimiento, para que todos tengan eh,
valga la redundancia, procedimientos, ¿sí? Bueno, formas de trabajar en donde de alguna manera se estandarice, ¿sí? La información, sobre todo en las interpretaciones, eh, por ejemplo, en los tipos de textura, ¿sí? De las vetas de cuarzo, por ejemplo, o cómo muestrear, ¿sí? Ya sea sistemático, aleatorio, bueno, todas las formas que vimos. Después, bueno, lo que también ya vimos que se muestre de manera perpendicular, ¿sí? A las vetas, por ejemplo, eso es un poco obvio, pero también tiene que estar en el manual de procedimientos. Eh, en cuanto a los muestreos, bueno, ahora vamos a ir hablando, ¿sí? Pero eh, cuando se extraen las muestras, ¿sí? En el campo, es importante que haya un control, ¿sí? Sobre esa extracción de muestras, o sea, ni también, como ya vimos, ni sacar de más ni sacar de menos, por ejemplo. Eh, y bueno, obviamente después se auditan los mapeos que se hacen, siempre hay un superior que termina controlando, ¿sí? Lo que se hace. Y bueno, esa es una forma así de controlar la calidad y de unificar los criterios, ¿sí? A ver si no me olvido nada. Bueno, respecto a los laboratorios, vamos a hablar específicamente en un ratito. Pero en lo que hace a mapeos y muestreos, sí, siempre se trata de tener una metodología unificada y obviamente después se audita, ¿sí? No es que eh, se hace un mapeo y es palabra santa, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya estuvimos viendo, para intentar no incurrir en errores, ¿sí? Sobre todo en la mezcla de muestras y en los errores de etiquetas, como estuvimos viendo, algunos de los errores más típicos eran esos. Cuando se extrae, se etiqueta in situ, ¿sí? En el terreno, se identifica el lugar de extracción, también lo vimos en DHA, ¿sí? Las cajas de diamantino se escriben de dónde hasta dónde se fue perforado, en el momento, el nombre, ¿sí? Se ponen los tacos, todas esas cosas son también, ayudan, ¿sí? A el control de calidad, ¿sí? Y bueno, esto respecto a enviar las muestras en distintos envíos, ¿sí? Si bien les estuve comentando de que no había que mezclar, ¿sí? Las muestras, en este caso se refiere a que siempre y cuando, o sea, se pueden mezclar los distintos tipos de muestras siempre y cuando estén bien rotuladas y estén dentro de los parámetros, ¿sí? De los que les estaba comentando en clases anteriores. Si envío una muestra que tiene 10 partes por millón y una de una parte por millón, no sirve, ¿sí? Tenemos que siempre tratar de enviar eh, muestras similares, ¿sí? Incluso del mismo yacimiento, pero no muy alejadas tampoco, por ejemplo. En el reverso, como ya estuvimos viendo, ¿sí? Una forma de hacer control de calidad es dejando el rechazo en la testigoteca, esto ya lo comentamos. Las pulpas, que vamos a hablar en un ratito, y el rechazo del laboratorio también se guardan, ¿sí? Esto se lo van a entender mejor ahora. Y bueno, el muestreo de reverso también ya lo vimos, la extracción de la roca triturada, ¿sí? El cuarteo, la extracción de la muestra, ¿sí? Qué parte se rechaza, qué parte queda en el laboratorio, eso más o menos ya lo estuvimos viendo en la clase anterior. En el caso de QAQC para diamantinos, ¿sí? Como ya vimos también, se hace el logueo, ¿sí? Con RQD, que era la calidad de la roca, recuerden, y el porcentaje de recuperación. Obviamente tenemos que identificar el pozo y todos los parámetros, ¿sí? Todos los que vimos, ¿sí? Largo target, cota target, deep, azimuth, etc. Fotografiar, que también ya estuvimos viendo más o menos cómo era el procedimiento, ¿sí? El corte de los sondajes, el posterior muestreo y siempre recuerden que se cortaba el testigo a la mitad y la mitad quedaba en la caja y la otra mitad se enviaba al laboratorio, ¿sí? A la hora de muestrear. Y al igual que en aire reverso, se almacena la pulpa y el rechazo que viene del laboratorio, ¿sí? O sea, cuando nosotros matamos una muestra del laboratorio, vuelve el resultado, la pulpa, que ahora vamos a ver lo que es, y el rechazo, o sea, lo que el laboratorio no utilizó. Entonces, cuando enviamos, ¿sí? Al laboratorio, eh, siempre va a quedar rechazo, como les decía, que es el sobrante, ¿sí?
bueno, que básicamente es lo que sobra de la muestra que no se utilizó para el análisis de laboratorio, ¿sí? Entonces, dependiendo el tipo de muestra o de dónde provenga la muestra, vamos a tener uno o tres rechazos, como ven acá en la imagen. En el caso de reverso, vamos a tener tres rechazos durante todo el proceso, ¿sí? Uno es en la primera etapa, ¿sí? En donde habíamos dicho que el 50% quedaba, ¿sí? Se descartaba. De ese 50%, el 25% recuerden que quedaba en testigoteca, ¿sí? El otro 25% era la muestra que se enviaba al laboratorio, ¿sí? De ese 25% en el laboratorio se extrae una porción, ¿sí? Y el resto vuelve como rechazo. Y después, bueno, ahora les voy a explicar la pulpa, que sería la otra parte, ¿sí? Y en el caso del diamantino es un solo el rechazo, ¿sí? O sea, lo que va al laboratorio es la mitad del testigo, como les decía, y de esa mitad del testigo se extrae una porción y el sobrante vuelve al proyecto como rechazo, ¿sí? En el caso de muestra de superficie, muy similar, ¿sí? Se envían los fragmentos, en el laboratorio se chanca, ¿sí? O sea, se tritura, se saca la porción para analizar y el resto vuelve como rechazo. De todo esto surge el concepto de pulpa, ¿sí? Que básicamente es la muestra que cuando se tritura, se chanca y se reduce, ¿sí? Y después, antes del análisis, se pulveriza, ¿sí? Se hace un polvo. De ese polvo que se extrae, se toman solamente, que generalmente son de entre 100 y 250 gramos, se extraen solamente 40 gramos para hacer el análisis. Por lo tanto, tenemos entre 60 y 210 gramos de sobrante, ¿sí? Eso se denomina pulpa y eso vuelve a la testigoteca, ¿sí? O sea, se guarda, y posteriormente, si se necesita volver a hacer el análisis, lo que se utiliza no se manda otra vez la muestra, sino se manda directamente la pulpa nuevamente, ¿sí? Eh, entonces, bueno, eso es la pulpa, ¿sí? Es una especie de rechazo, solamente que bueno, sería el rechazo que llegó a la última etapa del laboratorio. Em, Bien, entonces, bueno, en sedimento corriente, esto ya más o menos lo vimos, ¿sí? Las muestras, fíjense que tienen, recuerden, va, que tienen un peso entre 0,5 y 5, ¿sí? Kilos. Eh, Obviamente, una vez que están en el laboratorio, se secan, se chancan, ¿sí? Y por más que hayan sido tamizadas en el terreno, esa muestra se achica, ¿sí? Se pulveriza, se extrae la pulpa, ¿sí? O sea, se extrae la muestra y el resto vuelve como pulpa, ¿sí? Y en este caso no son necesarios los rechazos, ¿sí? Eh, en realidad no es que no sean necesarios. El laboratorio siempre guarda el rechazo un tiempo, ¿sí? Y si no hace falta, si no hace falta repetir el análisis, el laboratorio después lo termina descartando, ¿sí? Pero en este caso el rechazo no vuelve a el proyecto, ¿sí? Si en el caso de que se necesitara, perdón, hacer otra muestra, tenemos la pulpa, ¿sí? Como backup para volver a muestrear o para volver a tener otro dato nuevo. En el caso del muestreo de rocas, las rocas son entre 5 y 10 kilos, ¿sí? Y el resto, bueno, es todo lo mismo, ¿sí? Vuelve la pulpa, el rechazo se lo queda al laboratorio, si no hace falta se rechaza, ¿sí? Y si se necesita verificar, bueno, siempre se puede volver al terreno, ¿sí? Ya que, bueno, las rocas siempre están, ¿sí? Los afloramientos rocosos siempre están en el mismo lugar. En el caso de los sondajes de aire reverso, eh, bueno, las muestras pesan entre 5 y 10 kilos usualmente, ¿sí? Y lo que puede suceder es que se envíe la muestra, ¿sí? Húmeda, ¿sí? Lo cual, bueno, es un caso excepcional, pero puede suceder. Eso, bueno, aporta, obviamente, la humedad aporta mucho peso a la muestra, ¿sí? Y bueno, si están secas, el procedimiento es igual que en rocas y en sedimento corriente. Vuelve la pulpa, si hace falta, el rechazo vuelve a la testigoteca, si no, no, ¿sí? Eh, pero recuerden que siempre tenemos el rechazo inicial, ¿sí? De ese 25% de lo que se extrajo de la perforación, que está en la testigoteca, ¿sí? Eh, Lo que sucede con la muestra cuando se envía húmeda es que no, ese rechazo inicial del 25% de que les hablaba en el caso anterior no está, ¿sí?
en la muestra húmeda. ¿Por qué? Porque no se separa y se envía la muestra entera, ¿sí? No se separa en el 25 para laboratorio y 25 para rechazo. Entonces, en este caso, cuando se envía la muestra húmeda al laboratorio, en una perforación de aire reverso sí se pide la pulpa y el rechazo, ¿sí? En el caso del diamantino, bueno, las muestras pueden pesar entre 1 kilo y 10, ¿sí? Como máximo. Se procede de la misma manera, pero en este caso sí va a volver la pulpa y el rechazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la testigoteca lo que queda es la mitad del testigo, ¿sí? Entonces, lo que hay que intentar es, lo que hay que intentar es evitar cortar nuevamente ese medio testigo en un cuarto para volver a mandar a muestrear. Entonces, siempre se pide la pulpa y el rechazo al laboratorio para tener ese resguardo y evitar, ¿sí?, tener que cortar el testigo nuevamente. Bien. En cuanto a, bueno, exactitud y precisión, esto ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Recuerden que teníamos en el primer caso, era exacto y preciso, inexacto y preciso, ¿sí? Recuerden que la exactitud era cuán real era el dato y la precisión era la capacidad del laboratorio de repetir el mismo dato varias veces, ¿sí? Bueno, en el caso del tercer caso, izquierda abajo, ¿sí?, sería exacto pero impreciso, y en el cuarto de abajo a la derecha sería inexacto e impreciso. Entonces, lo que se audita, ¿sí?, cuando enviamos la muestra al laboratorio es obviamente exactitud y precisión, y además lo que se audita es la contaminación o posible contaminación de la muestra, ¿sí? O sea, lo que se intenta hacer es determinar si el laboratorio no está agregando errores, ¿sí?, por falta de limpieza o falta de calibración de los equipos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tenemos, ¿sí?, para auditar la exactitud? ¿Cuáles son las que tenemos para auditar la precisión? ¿Y cuáles son las que tenemos para auditar la contaminación? ¿Sí? Todo con el objetivo de que la muestra, o sea, el resultado del muestreo, sea lo más exacto, preciso y sin contaminación, ¿sí? O sea, más preciso, exacto y preciso posibles y que no esté contaminado. Entonces, las herramientas para auditar la exactitud son materiales de referencia, que se lo llama, o estándares. O sea, se compran muestras, ¿sí? Sí, son muestras o pulpa, por ejemplo, sí, lo voy a definir como muestra mejor. Se compran muestras que ya se sabe de antemano, ¿sí?, la concentración promedio que tienen. Entonces, yo envío esa muestra mezclada entre todas las muestras de mi yacimiento, pero con antelación yo ya sé el valor, ¿sí? Entonces, cuando vuelve el resultado, tiene que ser lo más exacto posible y preciso, ¿sí? Después, en realidad, es solo para exactitud en este caso. Ahora vamos a ver para precisión, que también se usa. Entonces, bueno, la forma de auditar la exactitud es enviando, ¿sí?, una muestra que yo ya sé el valor que tiene, ¿sí? Puede ser una muestra que se compra, que son las más exactas, o, bueno, una muestra propia que ya pasó por varios análisis y ya sé la concentración promedio que tiene, ¿sí? En el caso de la precisión, también se usan estándares, ¿sí? Se puede mandar 2 o 3 veces el mismo, y se utilizan los duplicados finos y gruesos, dependiendo en qué etapa, ¿sí?, enviemos las muestras. Duplicados, que son cuando extraemos la muestra de un volumen de material, en vez de extraer una muestra, se extraen dos, ¿sí?, y se asume obviamente que tienen el mismo valor o un valor muy similar. Entonces, cuando vuelva el resultado, los valores de esas dos muestras tienen que ser los más parecidos posibles, ¿sí? Y en el caso de la contaminación, lo que se hace es enviar material que se sabe que no tiene ley, ¿sí? Entonces, cuando vuelve el material, cuando vuelve el resultado, es esa muestra específica que yo sé que es estéril, ¿sí?, no tiene que tener valor de ley, ¿sí? No tiene no tiene que tener concentración. Y como estuvimos charlando en la primera o segunda diapositiva, se aplica generalmente un 20% de control de calidad, o sea, de cada 10 muestras que yo envío, 2, ¿sí?, van a ser más o menos eh, para auditar tanto exactitud, precisión y contaminación. Entonces,
en cada batch que se envía al laboratorio, un batch es una bandeja de fusión, ¿sí? O sea, la cantidad de espacios, ¿sí? que tienen el laboratorio para colocar el material pulverizado, ¿sí? Entonces yo más o menos sabemos que es equivalente a cada bandeja tiene entre unas 85 y 90 muestras, ¿sí? Entonces, cuando determino la cantidad de duplicados que voy a enviar, depende, ¿sí? de la cantidad de batch o sea, depende de la cantidad de muestras que voy a hacer, porque el laboratorio no va a hacer un batch con 10 muestras, ¿sí? Va a hacer un batch con la mayor cantidad que le entre, ¿sí? en esa bandeja de fusión. Entonces, bueno, en el caso de los duplicados, se realizan, ¿sí? Como estuvimos hablando, finos y gruesos. O sea, en cada reducción, ¿sí? se duplican muestras adrede, ¿sí? Para después poder controlar la precisión, sobre todo. En el caso, y bueno, fíjense que equivale más o menos a un 5%, o sea, un duplicado cada unas 20 muestras aproximadamente. En el caso de los blancos, también es un 5% de muestras, ¿sí? O sea, una cada 20, se hacen para controlar, como les decía, la contaminación, y también existen finos y blancos, ¿sí? O sea, a medida que vamos reduciendo las muestras, ¿sí? Cuando tenemos la muestra recién sacada del aire reverso, es muestra gruesa, cuando se la tritura es muestra fina, ¿sí? Y después eso posteriormente se pulveriza. Entonces, en esas dos etapas de reducción se agrega material, ¿sí? Ya sea duplicado o blanco, para controlar, ¿sí? Precisión y contaminación. Y el caso de los estándares, ¿sí? Fíjense que es el 10%, ¿sí? O sea, una cada 10, y como ya vimos, se controla, ¿sí? La exactitud y la precisión. Obviamente, podemos comprar los estándares, como les decía, en laboratorios certificados o seleccionar un estándar que ya sabemos, ¿sí? Previamente la ley. ¿Preguntas? Bueno, bien, bueno, acá más o menos la cantidad, ¿sí? de muestras que, bueno, deberían tener, ¿sí? En porcentaje sobre, bueno, un total de 100 más o menos. O sea, la distribución, ¿sí? de gemelas, bueno, las gemelas es muy similar a un duplicado, ¿sí? Eh, y bueno, como les decía, más o menos la distribución para que llegue al 20%, ¿sí? Total. O sea, dos blancos finos, dos blancos gruesos, dos duplicados finos, dos duplicados gruesos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bien. Bueno, ¿dónde se hace? Sí, esto, ¿dónde se hace? Ya lo saben porque más o menos saben dónde se hacen las distintas reducciones, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, los estándares se compran, ¿sí? Se pueden comprar y se pueden preparar, ¿sí? En los sobres o en los paper bags, ¿sí? Que son los que estuvimos hablando. Y los blancos, finos y gruesos, ¿sí? Depende bueno, obviamente del tamaño de grano, ¿sí? El fino es bastante tamaño de malla tamaño 80 y el blanco grueso son hasta tamaño puño. Bien. Entonces, ¿qué es lo que preparamos en Testigoteca? ¿Sí? En Testigoteca preparamos los blancos gruesos, ¿sí? Y las gemelas. O sea, antes de pasar a chancar, generamos los blancos, perdón, agregamos los blancos o generamos las gemelas duplicados y después pasa al chancador, ¿sí? En el chancador, bueno, se tritura y se genera, ¿sí? Más o menos el kilo de muestra en promedio del que les hablaba. De ahí, bueno, ahí surge el primer rechazo, perdón, como estuvimos viendo. Eh, y cuando se tritura, ya estamos hablando del laboratorio, ¿sí? Del laboratorio del proyecto, no del laboratorio que hace la toma de muestras, ¿sí? Porque en un proyecto pueden tener un laboratorio propio o pueden tener un sector específico que realiza estas actividades y después envía a analizar las muestras, ¿sí? Entonces, cuando se chanca, ¿sí? O se tritura, tenemos ahí hacemos el duplicado grueso y después se pulveriza, ¿sí? Ahí tenemos el duplicado fino
Y bueno, ya tenemos la muestra, ¿sí? Qué es lo que va al laboratorio. Y bueno, después de todo este proceso surge lo que les decía de la pulpa, ¿sí? Que es lo que vuelve después a la testigoteca. Bien. Entonces, dependiendo, bueno, el tipo de muestreo, también ya estuvimos viendo los distintos pesos, ¿sí? Y lo que vemos acá es más o menos lo que sería un cuadro, ¿sí? O una tabla, mejor dicho, ahí está, una tabla, en donde, bueno, van los números de muestra y el número de ticket. O sea, a cada muestra se le otorga un número, ¿sí? Y en las tablitas lo que tenemos que hacer es agregar, ¿sí? Los números de tickets en el medio, ¿sí? Mezclados, las gemelas y los blancos, ya sea grueso, fino, eh, o el estándar, ¿sí? Lo mismo. O sea, lo que hacemos es meter entre medio, ¿sí? Del número, porque a nosotros al laboratorio al que mandamos a analizar no mandamos el número de muestras, mandamos un número distinto, ¿sí? Que lo ponemos nosotros justamente para evitar que el laboratorio sepa qué es lo que está muestreando y en qué orden, ¿sí? Em, bien, 2 4 6 8 10. Bueno, acá fíjense que tenemos unas 22 muestras más o menos y tenemos entre blancos, gemelos, duplicados y el estándar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, más del 20% en esta imagen. Eh, pero bueno, esto más o menos es para que vean, ¿sí? Cuál sería el procedimiento y dónde irían, ¿sí? O cómo sería una forma de enviar los distintos tipos de muestras. Bueno, cuando se envían los craft paperbacks, lo mismo, ¿sí? Ya venimos del blanco, se pasó a pulverizar y quedó el blanco grueso, ¿sí? Lo mismo con la gemela, el blanco fino, duplicado, etc. Eh, bien, entonces, todo este procedimiento, ¿sí? Después deriva en el resultado que nos envía el laboratorio, ¿sí? Esos gráficos, o sea, todos esos datos se pueden volcar en gráficos y lo que podemos analizar es eh, si está contaminado, si es preciso y si es exacto, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos ejemplos eh, para poder auditar, ¿sí? Mediante los gráficos o mediante los datos si se hicieron las cosas bien o no. Eh, entonces, lo que vemos acá es, bueno, un valor estándar, ¿sí? Y vemos que las muestras, ¿sí? No salen demasiado ah, no salen demasiado de el valor promedio, ¿sí? O el valor estándar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos detectar, ¿sí? Con estos valores estándar? Podemos detectar una mezcla de muestras, ¿sí? Cuando tenemos un valor que está aislado y que está alejado, ¿sí? De los dos desvíos estándar, ¿sí? Fíjense que tenemos el valor promedio, dos desvíos estándar y tres desvíos estándar. Fallas aisladas, ¿sí? Que puede ser un error de tipeo, por ejemplo, y fallas de calibración del equipo, que ahora lo vamos a ver mejor eh, en los gráficos, ¿sí? Pero bueno, a medida que se van utilizando los equipos, se van descalibrando, ¿sí? Y si no calibramos entre muestra y muestra o entre un conjunto de muestras, nos puede llevar a errores, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un fallo en la precisión, ¿sí? Acá tenemos fallos de calibración, como les decía, ¿sí? Donde tenemos un conjunto de muestras que se van alejando del estándar o del promedio, ¿sí? Entonces, bueno, ahí, una vez que se corrige, se vuelve a el valor promedio, ¿sí? Una posible mezcla de muestras y un fallo aislado que puede ser un error de tipeo, ¿sí? En realidad, bueno, el error de tipeo y la mezcla también podría ser intercambiado, ¿sí? En este caso. Acá lo mismo, ¿sí? Fíjense los valores, estamos entre 0 y 0,1 de gramos por tonelada, que es muy poco, y tenemos de pronto una muestra que nos da más de 0,6. Entonces, bueno, ahí es muy probable que haya un error, ¿sí? Es muy difícil que una sola muestra de todas estas, ¿sí? De algo tan elevado.
Entonces, bueno, cuando tenemos un conjunto acotado de muestras, ¿sí? Que también da valores anormales o que no se acoplan, ¿sí? Con el resto de los valores, podemos tener errores de contaminación, por ejemplo, o a partir de, o utilizar distintos métodos analíticos que, bueno, se pueden mezclar, ¿sí? Los métodos y después, bueno, al momento de volcar la información, también puede incurrir en errores, ¿sí? Y en el caso de las gemelas, ¿sí? O de los duplicados, se espera que, obviamente, que los valores que vuelven, ¿sí? Sean similares. Entonces, esos dos valores, lo que se hace es volcarlos en estos gráficos, donde tenemos el original y el duplicado, ¿sí? Y, bueno, se espera que sean lo más similares a esta curva, ¿sí? De pendiente 1. Entonces, eh, si están alejados, ¿sí? No es preciso, ¿sí? El resultado. O sea, se espera que si la original dio 0,15, el duplicado tiene que dar 0,15, un valor lo más similar posible, ¿sí? Entonces, si da alejado, estamos en presencia de un error de precisión. En el caso de, bueno, blancos, ¿sí? Cuando enviamos, bueno, fíjense, en este caso tenemos blancos y mezcla de muestras, o sea, por ejemplo, una roca de caja que sabemos que no tiene ley, ¿sí? La enviamos y fíjense que tenemos algunos valores aislados, ¿sí? Anómalos, y bueno, en este caso estamos en una posible presencia de mezcla de muestras, ¿sí? Acá vemos un gráfico bueno, con resultados de laboratorio aceptables, ¿sí? Con un QAQC aceptable, ¿sí? Fíjense que no se desvíen más de los dos desvíos estándar y están todos en un valor promedio, cercanos al valor promedio, al valor estándar, ¿sí? Acá hay otro muy similar, podemos decir que hay un error de acá de calibración, posiblemente, mínimo, pero puede ser. Y bueno, acá tenemos uno inaceptable, ¿sí? O sea, tenemos acá o error de tipeo o error de contaminación, ¿sí? O bueno, en este caso puede que esta muestra sea un blanco justo y bueno, se sepa, pero bueno, en líneas generales no sería aceptable este gráfico. Lo mismo, ¿sí? Fíjense que se escapan de lo que son los dos desvíos estándar, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay errores, ¿sí? Que tienen que ser, eh, están siendo auditados, entonces, bueno, tenemos que reenviar las muestras. Y bueno, acá tenemos un valor estándar o que se espera, ¿sí? Que dé estos valores y tenemos, fíjense, no tenemos ni precisión ni exactitud en este caso. A ver, creo que hay una pregunta. ¿Puede ser? En qué valores? Bueno, depende de la muestra que se envíe, ¿sí? No, esto se aplica en yacimientos donde más o menos, en realidad se aplica siempre, pero los ejemplos que estamos viendo ahora son de muestras o de un yacimiento que ya más o menos se conoce la ley media, ¿sí? Entonces se espera, en este caso, en este último gráfico, se espera, ¿sí? Que tenga este valor promedio o estándar y que, bueno, los valores no salgan de estos dos desvíos estándar. En este caso sale, ¿sí? De el valor necesario y no es preciso tampoco. Entonces, eh, perdón, y es preciso, pero no exacto, ¿sí? No sé si me expliqué bien. O sea, de estas 5 muestras que vemos acá, se espera un valor aproximado de 40 gramos por tonelada, ¿sí? Y fíjense que dio menos de 36, entre 34 y 36. O sea, no es para nada exacto, ¿sí? No sé si se entiende. Eso no lo aclaré, pero estos ejemplos que estamos viendo ahora, ya más o menos se sabe, más o menos no se sabe la ley media, ¿sí? De, el yacimiento. Eh, no sé si te contesté ya, ahí les comparto de vuelta, un segundo. No sé si te contesté la pregunta, Lourdes, si se entendió. Ahí está. ¿Se entendió o no?
Este último caso era para un yacimiento que ya se conoce la ley media, ¿sí? Pero cuando enviamos un conjunto de muestras, ¿sí? Y todas, hay un valor estándar o promedio, ¿sí? No tiene que desviarse de los dos desvíos estándar que los que les conté recién. Entonces, en este caso, este es inaceptable, ¿sí? Seguramente de este no se sabe, ¿sí? La ley promedio de yacimiento, pero cuando se envían las muestras se obtienen, ¿sí? Este valor y, bueno, acá hay algunas muestras que no son aceptadas, ¿sí? Porque, bueno, se entiende que hay algún tipo de error. Más o menos se entendió. Igualmente esto después revísenlo y si hay consultas, entiendo que es medio confuso, eh, incluso para mí, a mí me cuesta. Pero bueno, si hay consultas, nada, me escriben y lo vemos o lo vemos la clase que viene, no hay problema. Eh, Ahí se desconectó Lourdes, veo. Bueno, ahí les paso, vamos a ver el próximo. Entonces. Bien, bueno, en este caso es una explicación cortita, ¿sí? En donde, bueno, acá les dejé resumido, ¿sí? Dónde se muestrea, ¿sí? Y, bueno, todos estos procedimientos de muestreo lo que se hace es, posteriormente, calcular la ley media, ¿sí? Y calcular las reservas. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Con todos estos datos? ¿Y qué es lo que vamos a evaluar o cómo vamos a evaluar estos resultados? A partir de los distintos estudios que se vinieron haciendo, ¿sí? No solo el muestreo, sino también, como les venía diciendo, la forma, sí, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero eh, la idea es tratar de dimensionar el yacimiento con su ley, ¿sí? Y en base a eso poder saber cuánto mineral tenemos, ¿sí? Entonces, algunos de los factores que van a influir directamente en la ubicación o en la estimación de las reservas van a ser el peso específico y la roca, o sea, la densidad, que ya lo estuvimos trabajando, sobre todo cuando trabajamos con finos, ¿sí? Ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, el peso específico influye directamente en cuántas toneladas, ¿sí? Voy a tener que mover y cuántas toneladas van a estar involucradas en la explotación, ¿sí? En cuanto a las dimensiones, también, cuando en este caso tenemos las vetas, por ejemplo. El ancho de la veta y la corrida de la veta es muy importante, ¿sí? Y en el caso de los pórfidos, su extensión y su profundidad, como ya estuvimos viendo, sobre todo a la hora de perforar, también es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando estimamos las reservas, es importante tratar de cerrar de alguna manera, o sea, eh, sí, cerrar o determinar la forma específica, ¿sí? Del yacimiento. Eh, Otro factor es la impureza dentro del cuerpo mineralizado, o sea, nunca vamos a tener una veta perfecta, ¿sí? Con un mismo usamiento, con la misma profundidad, ni con las mismas leyes. Entonces, las posibles impurezas o variaciones texturales, por ejemplo, dentro de la misma beta, en el caso de las betas, es importante determinar también, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden bajar la ley, ¿sí? O incluso aumentar el tonelaje necesario para mover. Y en cuanto a la forma, también es importante, es otro factor que influye, que, bueno, la forma lo que hace es determinar cuán regular es el cuerpo, ¿sí? No solo en superficie, sino también en profundidad, ¿sí? Y eso hace que a futuro podamos incorporar, ¿sí? Material estéril o roca de caja, ¿sí? Cuando se realicen las voladuras. Los otros tres factores, que ahora vamos a ver que son los más importantes, son la dilución por sobrevoladura, o sea, cuando se excede la carga de explosivos y se agrega más material estéril o más caja, ¿sí? A el material que se extrae de mina, entonces ahí tenemos dilución, ¿sí? O sea, no es lo mismo sacar 10 toneladas con 8, de esas 10, 8 toneladas con 2 gramos por tonelada, que de esas 10 que sean 5 las que tienen 2 gramos por tonelada y las otras 5 sean material estéril, ¿sí? El material que se conserva en mina también es importante,
¿Por qué? Porque esto se determina cuando se diseña la mina, ¿sí? Eh, por ejemplo, en minas subterráneas siempre se deja, ¿sí? Mineral, o material en realidad, no mineral, material que sirve como soporte, ¿sí? Y que, bueno, a la hora de determinar la forma y la dimensión del cuerpo, ¿sí? No se extrae absolutamente todo, sino que muchas veces se deja material para, para que no colapse la mina, básicamente, y bueno, esas pérdidas o ese material conservado en mina puede ser de entre un 15 y un 25%. ¿Sí? Y otro de los factores es la geomecánica, ¿sí? O sea, la calidad de la roca, que es lo que venimos trabajando con RQD, ¿sí? Entonces, eso es un sinónimo, ¿sí? De cuánto material se deja en la mina para fortificar, o sea, viene directamente relacionado con lo que veníamos hablando recién del material conservado en mina. Los otros dos factores importantes, que en realidad el de la recuperación lo vamos a ver al final, ¿sí? Es la recuperación metalúrgica, o sea, del mineral que ingresa a planta, ¿sí? O sea, el material que ingresa a planta, cuánto yo extraigo de ese material. No es que si yo meto 10 toneladas con 5 gramos, voy a sacar 50 gramos, ¿sí? O sea, no se extrae el 100% de lo que ingresa a planta. Entonces, la recuperación también influye, ¿sí? En las reservas. Para hacer un ejemplo burdo, si tenemos un yacimiento con 10.000 toneladas o 10 toneladas de oro, ¿sí? Si tengo una recuperación del 80%, lo que voy a terminar sacando es 8 toneladas, ¿sí? O sea, lo que voy a, como estoy haciendo una cuenta muy rápida y muy sencilla, pero hay otros factores, y como estuvimos viendo, pero eh, la recuperación entonces es importante, ¿sí? Dependiendo del método, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener distintos porcentajes de recuperación, que como ven no son porcentajes exactos tampoco, oscilan, ¿sí? Entre valores de 92, 95 en el caso de cianuración y 80, 85 en el caso de flotación, o más. Y bueno, el caso de la dureza viene también de la mano con la geomecánica y la calidad, RQD, ¿sí? Nos va a limitar, ¿sí? Cuán fácil es triturar la roca y por ende cuán fácil voy a poder llegar a obtener la mena, ¿sí? O cuán fácil se va a liberar la mena de la roca. Entonces, fíjense que de los materiales que estuvimos, de los factores que estuvimos charlando, ¿sí? La dilución por sobrevoladura y el material que se conserva en mina, ¿sí? Va a influir obviamente directamente en el volumen, ¿sí? O en la cantidad de material y en la ley del material que voy a poder extraer, ¿sí? Entonces, una vez que yo eh, cubico, o sea, una vez que tengo la forma y la dimensión y la ley media, ¿sí? Después le tengo que aplicar todos estos factores, ¿sí? Que es la dilución por sobrevolura y el material conservado de mina, para determinar, ¿sí? La ley media del material de la mina, ¿sí? Bien, acá, bueno, un repasito rápido y sencillo de finos para que les sirva antes de encarar el práctico. Y acá algo que me quedó pendiente de una de las clases del anterior no, creo que la semana anterior, es el de ley ponderada. Como estuvimos viendo en el muestreo de vetas, sobre todo, recuerden que muestreamos de manera perpendicular al rumbo, ¿sí? Y yo les había dicho que había que ponderar, ¿sí? Esas leyes que se obtenían a partir de las muestras. ¿Por qué? Porque fíjense acá, les dejé hagan de cuenta que este ancho, ¿sí? Es el ancho de la beta, ¿sí? La beta atravesaría la pantalla de arriba hacia abajo, ¿sí? O de abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros, fíjense que obtenemos una muestra de los primeros 60 centímetros, otra muestra de los 40, otra de 20, otra de 60, otra de 20, otra de 70 y otra de 30, ¿sí? Tenemos que tener distintos valores, ¿sí? Esto seguramente asociados a la beta en sí, distintas texturas, acuérdense, distintos eventos o distintos pulsos de fluidos. Entonces, bueno, dependiendo del criterio de muestreo, vamos a tener distintos valores de ley, ¿sí? Atribuidos a distintos espesores de beta, en este caso. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre si hacemos una ley media, ¿sí? O sea, sumamos todas las leyes, ¿sí? 470, 500, 880, 348, 987, 321 y 750, que son 2, 4, 6, son 7, ¿sí? Y los dividimos por las 7 muestras, nos da un promedio,
¿sí? O una ley media de 608 partes por millón de plata, ¿sí? Ahora bien, esto no está ponderado, o sea, no estoy teniendo en cuenta, ¿sí?, la representatividad de estas muestras, ¿sí? Entonces, cuando yo pondero la ley, lo que tengo que hacer es atribuirle a cada ley, ¿sí?, su espesor específico de, en este caso, de la beta, ¿sí? Entonces, lo que se hace es multiplicar la ley por el espesor del cual se extrajo, ¿sí?, y así sucesivamente, 0,6 por 470, 0,4 por 500, 0,20 por 880, 0,60 por 348, todo eso se suma, ¿sí?, y se divide por el espesor total, ¿sí? De esta manera obtenemos una ley media ponderada, ¿sí? Es una ley media que tiene en cuenta, ¿sí?, justamente estas variaciones geológicas o por lo menos de espesores de la beta. Entonces, si no hacemos ley ponderada, podemos sobreestimar, como en este caso, fíjense que tenemos 100 partes por millón de plata, ¿sí?, de diferencia, 102 o casi 102, o podemos subestimar, ¿sí? Este valor nos puede dar incluso menos que el de la ley ponderada y ahí podemos estar en un problema, ¿sí? En realidad el problema es en los dos, si subestimamos o sobreestimamos, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de esta última diapositiva era contarles un poco esto de ley ponderada, ¿sí? Voy a tratar de hacer un práctico sobre esto específico, así pueden practicar un poco también. ¿Preguntas del anterior o sobre esto? Lourdes, se te había desconectado, me parece, y no sé si alcanzaste a contestarte. Ah, dale. Sí, no hay problema, no hay problema. Ya igual estoy grabando, así que después lo subo en la plataforma. Vi que se te había cortado, sí. No hay problema, no gastes datos que están dando mal últimamente. Bien, ahí les comparto pantalla, chicos. Bien. Esto no. Ahí voy, ¿eh? Bien. Nos vemos, Lourdes. Ah, ya se desconectó. Bueno. PDF. Me parece. Ahí está. Bien. Bueno. Chicos, acá les dejé un ejemplo, ¿sí?, hipotético, obviamente, con la idea de que puedan jugar con los distintos parámetros, ¿sí? Fíjense que tienen 4 bloques, ¿sí?, con un volumen específico, ¿sí?, una ley promedio de plomo y una ley promedio de plata para cada uno de sus bloques, y las áreas en metros cuadrados, ¿sí? Entonces, fíjense que el primer dato de la tabla es la potencia media, o sea, la altura del bloque, ¿sí?, el área y, bueno, como les decía, las leyes. Y después las densidades de la roca de cada uno de estos bloques, ¿sí?, también promedio. Entonces, con estos datos tienen que calcular el volumen total del bloque, las toneladas por bloque, ¿sí?, toneladas totales por bloque, perdón, las toneladas por bloque, después, o sea, eso es toneladas totales de cada uno de los bloques, de toneladas de roca estoy hablando. Después las toneladas totales, que va a ser la sumatoria de esos 4 bloques, ¿sí? La ley media de plomo, ¿sí?, ponderada, obviamente, eso lo ponderan con las toneladas, ¿sí? La ley media de plata, también ponderada, obviamente. Los finos,
de plomo, ¿sí? Que eso lo sacan con la ley media ponderada de plomo y la ley media ponderada de plata para los finos de plata, en onzas, fíjense la diferencia entre toneladas y onzas, eso tengan en cuenta. Ley equivalente, ¿sí? No sé si les dejé el precio, en algún lado, veo que no. Los finos de plomo equivalente, eso después lo pueden sacar con la ley equivalente. Ahora les voy a dejar los precios, que me olvidé, me parece, en el enunciado. Lo voy a modificar así después les queda bien, ¿sí? Después, bueno, fíjense que tienen una pérdida por explotación de 17%, ¿sí? Y que en la sobrevoladura se incorpora un 22% de material con una ley media de plomo equivalente de 2,1, ¿sí? Ah, sí tienen el dato, no tienen los datos de precio, pero tienen el dato de a cuánto equivale, cuántas partes por millón de plata equivalen 1% de plomo, ¿sí? No necesitan el precio porque ya tienen la cuenta hecha directamente, ¿sí? Entonces pueden calcular todo hasta ahora. Las toneladas con pérdida, las toneladas con dilución, o sea, a las toneladas con pérdida les tienen que agregar el 22 de dilución, ¿sí? No son datos, o sea, no son parámetros que van separados, ¿sí? La ley con la tonelada diluida después y la ley de plomo equivalente con la dilución incluida, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es que vayan jugando con los distintos parámetros y puedan ir haciendo los cálculos hasta llegar a la ley equivalente con la disolución, con la dilución, perdón. Así que bueno, esa es la propuesta para esta semana. Ahora les voy a dejar la tarea, ¿sí? Para que puedan entregarlo para el viernes que viene. Y bueno, si no sé si tienen consultas, Fernando o Bailín. Yo no. Bueno, Ailín, si no, nada, tienen para leer y trabajar. Bueno, Bueno, buenísimo. Bueno, cualquier cosa estoy disponible, ¿sí? listo. Nos Nos vemos. vemos. Bueno, chao, profe. Hasta luego.